Continuamos con el tema de corrupción política. Estamos hablando del abuso del poder. El abuso de poder, en ocasiones, se inserta en la propia cultura política del país, con lo que se hace más difícil erradicarlo. Y es, por ejemplo, el caso de nepotismo en Brasil y algunos otros países latinoamericanos. El nepotismo tuvo su culminación histórica con el papado de los Borgia, con lo que podría decirse que tuvo una impronta española desde su origen. El término procede del latín nepos, que significa nieto, o para los papas sobrino, e implicó una concesión de cargos eclesiásticos a familiares directos de los papas por el mero hecho de su parentesco. Rodrigo de Borja, Alejandro VI, otorgó a su nieto de 2 años el ducado de Sermaneta, por ejemplo. Hoy en día consiste en un otorgamiento de cargos o contratos públicos a parientes, sacrificando el principado de mérito y la competencia. En Brasil, ya en la propia Carta do Orçamento, pero Vaz de Caminha solicitaba al rey Don Manuel un empleo para su yerno. Después, en plena coherencia con los orígenes, el familismo se convirtió en rasgo típico de la estructura social brasileña. De ahí que hoy sea normal conocer casos como el del municipio de Floresta Azul, en el interior de Bahía, donde el alcalde entregó todas las secretarías y cargos de confianza a parientes, de forma que al final 1 de cada 15 funcionarios era pariente del alcalde. En total, en el año 2000, el diario O Globo denunció que de los 6.000 cargos de libre designación del gobierno federal, cerca de 600 estaban ocupados por parientes y cabos electorales de los dirigentes de partidos gubernamentales. Pero ese uso clientelar de los nombramientos con el correspondiente abuso de poder no se limita a países en desarrollo, sino que también en los países más desarrollados hay experiencias de este tipo. Por ejemplo, como consecuencia de la terrible tragedia que ha vivido y que vivió Estados Unidos con ocasión del huracán Katrina y la posterior gestión de sus consecuencias, se ha conocido que la organización federal encargada de prever y responder ante estos desastres, la Federal Emergency Management Agency, la FEMA, ha sido ocupada en sus puestos de dirección por personas sin ninguna preparación para este tipo de puestos, seleccionados tan solo por su lealtad al presidente. Su director provenía de la Asociación Internacional de Caballos Árabes y sus más importantes ejecutivos eran gente dedicada a trabajos de imagen para el presidente. Obviamente, cuando se enfrentaron a una situación de este tipo, fracasaron estrepitosamente y muchas personas perdieron la vida innecesariamente por ello. En suma, estos actos de abuso al final tienen consecuencias negativas para la ciudadanía, por fortuna no siempre tan visibles y trágicas como en el caso mencionado. En definitiva, todos estos intentos gubernamentales de consolidar poder abusando de las instituciones públicas y de atacar y debilitar la oposición política y social usando de instrumentos que deberían estar al servicio del interés común son un claro ejemplo de corrupción política que no puede ser obviada. Hablemos del fraude electoral. Bajo este rótulo se pueden incluir todo un conjunto de actuaciones tendentes a manipular indebidamente los procesos electorales con carácter previo, durante el proceso o al finalizar el mismo. En muchas ocasiones, el fraude está muy vinculado al clientelismo, sobre todo cuando existe un cierto nivel de cautividad en el voto. Pero en otros casos, la relación entre quien influye y quien es influido es momentánea y no se generan lazos estables de dominación, por lo que no podemos hablar de clientelismo. La corrupción electoral puede generarse antes de las propias elecciones o durante las mismas. Existe una abundantísima literatura al respecto que ha sido recientemente sistematizada. En ella se muestran las infinitas variedades de fraude electoral que a través del mundo se han podido recolectar. En fraude previo a las elecciones es muy importante tanto la amenaza física, si se vota contra los intereses de los amenazantes, como la manipulación de censos en sus diferentes variantes. Existe también abundante literatura sobre la reconfiguración de distritos electorales para asegurarse la reelección y sobre la inequidad fraudulenta en normas electorales que sobrerepresentan distritos y a sus votantes. Las amenazas físicas contra votantes son propias de países con situaciones de semidemocracia o de autoritarismo más o menos encubierto. Sin embargo, en países plenamente democráticos, como España, en determinadas localidades rurales del País Vasco, existen amenazas a quienes votan a partidos favorables al sistema constitucionalmente vigente,
por parte de los cómplices del terrorismo de ETA. A veces no es necesaria la amenaza física para lograr el control del voto. El voto cautivo, por ejemplo, implica situaciones de desigualdad muy fuertes, con dependencias económicas y sociales de caciques locales, sin que el Estado sea capaz de crear condiciones materiales de igualdad suficientemente eficaces para garantizar el ejercicio libre de los derechos políticos. El voto cautivo se corresponde con entornos de clientelismo tradicional. En la España de la Restauración, el caciquismo estaba tan consolidado en la España rural que no era necesario el fraude en los recuentos, pues efectivamente el voto cautivo aseguraba que los resultados eran conformes a lo previsto en los acuerdos entre gobierno y caciques. Pero, sin embargo, en los distritos urbanos, donde los resultados no eran plenamente confiables, los fraudes durante el proceso de votación eran manifiestos y constantes. Así se llenaban las urnas con votos falsos, se sustituían urnas, se impedía a los opositores votar o acceder a las urnas, se situaban estas en lugares peligrosos o desagradables, como en la sala de hospitales de infecciosos, se permitía votar varias veces a los afines, se votaba en lugar de personas muertas o inexistentes, o incluso en lugar de opositores reconocidos, las famosas escuadrillas volantes, y se anunciaba en los lugares de votación que el candidato de la oposición se había retirado. En las elecciones de 2000, en el Perú de Fujimori, los actos de fraude fueron constantes. Así se falsificaron 1 millón de firmas apoyando la candidatura de Perú 2000. Hubo 415 denuncias de participación de funcionarios del Estado en actos electorales comprometiendo recursos públicos y se votaba a Fujimori. Se hostigaba a través de la prensa amarilla y la televisión a los opositores en numerosas ciudades de Perú que se encontraron actas firmadas por miembros de mesas antes de que se procediera al recuento. Es más difícil considerarlo siempre como corrupción electoral, pero sí implica en ocasiones un cierto fraude el uso de la normativa electoral para potenciar a determinados partidos y dificultar la representación de otros. En Estados Unidos, por ejemplo, se insiste por diferentes autores en el sesgo del sistema electoral a favor de un sistema bipartidista. Pero la razón existente tras ello puede perfectamente ser alegada como fundada en la búsqueda del interés general, dado que el bipartidismo fuerza a los dos partidos a centrarse y dificulta el éxito de partidos y candidatos con agendas extremistas. En otras ocasiones, la norma electoral sobrerepresenta a ciertos distritos frente a otros. La justificación es, en ocasiones, también sólida desde el punto de vista democrático. Pues puede hacerse para asegurar que minoristas culturales, lingüísticas o sociales tengan una voz suficientemente audible en un parlamento dominado por mayorías culturales o sociales diferentes. Sin embargo, en otras ocasiones, la sobrerepresentación es de tal calibre que no podría justificarse racionalmente y entraría dentro de la corrupción electoral. Lo que en ningún caso es sencillo de ser justificado, como fundado en el interés general, es la reconfiguración de distritos por intereses partidistas. Tras cada actualización del censo nacional en Estados Unidos, se procede a reestructurar los distritos electorales, a través de un proceso conocido como el gerrymandering. El partido mayoritario en las legislaturas estatales o en los condados tiene la posibilidad de rediseñar los distritos existentes para proteger a los representantes de su partido ya electos, los incumbents, y para ampliar su mayoría, y esta posibilidad es ampliamente utilizada. La forma de realizarlo es a través de una concentración de votantes, de lo que se sabe que se identifican con el partido en distritos que estaban antes competidos, sacándolos de otros donde la mayoría está garantizada. En Utah, el legislativo controlado por los republicanos trasladó a 684.000 personas de un distrito a otro para conseguir derrotar a un candidato demócrata al Congreso. También sacando de distritos competidos a votantes identificados con la oposición y pasándolos a distritos donde la oposición tiene ya amplia mayoría. O también unificando en un solo distrito 2 o más distritos que antes controlaba la oposición, con lo que 2 o más políticos de la oposición tendrán que luchar entre sí. Por ejemplo, en Michigan se han comprimido 6 distritos controlados por demócratas en solo 3. Esto crea distritos realmente extraños en sus formas y diseños, pero sobre todo desanima a los votantes y deslegitima los procesos. Por ejemplo, de acuerdo con el Congressional Quaternion, solo 29 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes estadounidenses son competitivos.
En 2002, en 4 de cada 5 elecciones a congresista, la elección se ganó por más de 20 puntos. En 200 por más de 40 y en 80 no hubo ni siquiera adversario. La solución sería la de dejar que comisiones independientes realizaran esta labor, como ocurre en el Reino Unido o Canadá, pero no parece que, salvo en algún caso, como en Iowa o Arizona, esto se haya conseguido. La conclusión de todo este proceso actualmente es que aunque los demócratas tuvieran un 52 de los votos en las elecciones al Congreso, los republicanos seguirían teniendo mayoría, pues los demócratas solo conseguirían reducir sus escaños vulnerables del 14 al 10. Entre 1992 al 2002, los republicanos habían conseguido, a través de ese sistema fraudulento, aumentar en 56 sus escaños seguros. Por todo ello, podemos afirmar que el gerrymandering, al consistir en un conjunto de actos destinados a evitar fraudulentamente que el principio de igual valor del voto se haga real, es un claro ejemplo de corrupción electoral. Durante el mismo proceso electoral, un fraude muy típico ha sido y es el de la compra del voto. Este acto corrupto se produce cuando un candidato o un representante de un candidato o partido ofrece al votante un incentivo para que le favorezcan el voto o para que se abstenga de votar. Algunos autores distinguen entre el voto gregario y voto vendido. El primero sería el que se produce con carácter puntual, sin que se consoliden lazos de intercambio entre los agentes implicados. Y el segundo sería aquel que cae dentro del clientelismo partidista, en el que existen lazos de intercambio permanentes entre el que compra y el que vende. El incentivo no tiene por qué ser dinero, se puede incentivar con comida, vestidos, medicinas, infraestructuras para una comunidad, material de construcción, de todo. En Colombia se vendían en la última campaña electoral presidencial empleos de corta duración y contratos públicos por votos. Pero en ocasiones el incentivo es la pura amenaza de que se retirarán inversiones, empleos o bonos de ayuda para aliviar la pobreza a quienes subsisten gracias a ellos, práctica realizada por el PRI en su momento. Lo normal es pensar que quien vende su voto debe ser una persona de bajo nivel económico y cultural, y así en muchos casos, pero no siempre. En encuestas mexicanas referidas a las elecciones de 2001 se demostró que la mayoría de quienes vendían y eran comprados vivían en barrios de bajo nivel de renta. En Argentina, mientras el 6% de los encuestados declararon que habían recibido algo de los candidatos, este porcentaje subía al 17% entre los más pobres. Pero los datos de Brasil no son tan claros, aunque es cierto que es en los estados más pobres donde se produce la mayor compra. No es cierto que el nivel educativo determine la oferta, pues en porcentaje sobre la población de clase media había más oferta para gente con estudios medios y superiores que la que había sobre porcentaje de población pobre para la gente sin estudios o con estudios primarios. La compra de votos implica, no obstante, un gran riesgo, no solo porque sea delito en numerosos países, de hecho. La penalización de tal práctica en Brasil puede ayudar a explicar que se redujera de 6 millones de ofertas en elecciones legislativas en 2000 a 3 en presidenciales en 2002, sino también porque, aunque se pague, no hay garantías plenas de que el receptor cumpla su parte del compromiso. Por ejemplo, en Filipinas, algunos estudios indican que solo el 30% de los que vendieron el voto votaron finalmente por el que compró. De ahí que los compradores busquen ingeniosos métodos de control sobre los vendedores de voto. Por ejemplo, en Misiones, Argentina, a los comprados se les daba abundante comida y bebida, después se les tiene en casa durante la noche y finalmente por la mañana, al recogerles para llevarles a votar, se les introduce el sobre con la papeleta en el bolsillo. En todo caso, cuanto más pequeña es la comunidad, más facilidades existen para el control del vendedor de voto. Esta práctica de la compra de votos es altamente perjudicial para la democracia y para la imagen de la política. Las razones son numerosas, pero destacaríamos 3. En primer lugar, la personalización de la política, que se convierte en un intercambio particularista de intereses y no en una búsqueda de interés común. Segundo, que separa el voto del control del gobierno, de forma que nadie que vende su voto pueda quejarse por la ineficacia o inmoralidad del elegido en el ejercicio del poder, pues con la recepción del dinero o incentivo se vendió el derecho a criticar. Quien vota libremente, sin vender su voto, mantiene plenamente su derecho a exigir al gobierno que rinda cuentas y que se cumpla con su plataforma electoral,
Quien vende su voto ya recibió con el dinero la contrapartida. Cuando la ciudadanía vota libremente, se crea un vínculo de obligaciones entre el partido o candidato vencedor y el electorado. Unos cumplieron con su deber ciudadano, votando. Los otros tienen que cumplir con su deber como representantes, sirviendo al interés común. La compra de votos rompe ese vínculo. Unos cumplieron con su deber votando al que paga, los otros cumplieron con su deber pagando. Y tercero, rompe el principio de igualdad política e igualdad básica entre candidatos, pues finalmente se deja en manos de los que pueden pagar el resultado de las elecciones y convierte en irrelevantes los intereses de los ciudadanos que no contribuyan a sostener económicamente tal sistema de intercambio. Finalmente, el fraude electoral puede realizarse tras las elecciones, cuando un partido gobernante en el poder considera que los resultados no son los deseados. Su opción ante ello puede consistir en falsificarlos. Por ejemplo, Fujimori en las elecciones de abril de 2000, tras constatar el triunfo en primera vuelta de Toledo, falsificó los datos y se colocó en primer lugar. El ejemplo mexicano y la forma de evitar tales demanes consiste esencialmente en tener organismos electorales que sean independientes y estén bien dotados técnica y presupuestariamente. Al respecto, es determinante, tras decenios de falsificación electoral en México, la consolidación de la independencia del Instituto Federal Electoral permitió la alternancia.